muchas gracias a la Universidad del Litoral y a la Facultad de Arquitectura por invitarnos a participar en este tipo de charlas. La verdad que también para nosotros es un orgullo y un honor poder hacerle llegar la empresa a ustedes y a, bueno, a estudiantes o graduados universitarios de las carreras de diseño y demás afines, porque nos sirve también para que, como hablamos previamente, para que puedan pensar lo que quieran pensar en cuanto a la comunicación con la gente a partir de lo que nosotros, por ejemplo, como empresa de gráfica, podemos brindarle. La idea un poco de la charla es contarle un poco en un principio qué es AGL, qué es Arte Gráfica del Litoral. Esa va a ser la parte mía primero, luego Luis va a comentarles un poco cómo es todo el proceso, cómo lo que necesitamos para el proceso de armado de archivos para que nos llegue a la planta y cuáles son nuestras necesidades en cuanto a eso, cómo imprime nuestra rotativa, cuáles son las potencialidades que tiene, qué tipo de productos podemos hacer, porque bueno, pensamos que es importante que, como dijo Carmen, que conozcan algunas potencialidades que tenemos para que cuando tengan que pensar algún producto gráfico, lo piensen en función de lo que les podemos brindar. Para arrancar, comentarles, AGL es Arte Gráfica del Litoral, es una empresa que es fruto de la sociedad entre dos grandes empresas, una empresa que en su comienzo fue Arte Gráfica Rioplatense, del Grupo Clarín, y el Diario Litoral, ahora Grupo Litoral. Allá por el año 2008 empezaron a tener algunas charlas en función de algunas necesidades que tenían ambos que el mercado les brindara. Estas charlas duraron aproximadamente un año hasta que en el 2009, justo hoy, hace 28 de mayo, hace 11 años, cumplimos años del primer diario que sale impreso de nuestra planta, así que estamos festejando un nuevo aniversario. Bueno, las demandas de estas dos partes de la sociedad era, por un lado, el Litoral, si bien tenía su máquina impresora en su sede de 25 de mayo, no podía imprimir el diario todo color, y estamos hablando del 2009, donde los clientes publicitarios básicamente requerían la comunicación de sus avisos en color, y muchas veces el diario tenía que dejarlos afuera, o ofrecerles impresiones en blanco y negro cuando se requería que la comunicación tuviera otro tono. Entonces, lo que estaba buscando es adquirir una máquina narrativa que pudiera imprimir todo su diario a todo color. Por otro lado, el diario Clarín comienza a hacer un experimento. Nosotros somos un poco un conejito de indias en aquel momento, porque tenía la problemática de una distribución ineficiente en el interior del país. Esto es, costosa, porque tenía que trasladarse desde Buenos Aires a todos los puntos del país, y sobre todo a las principales capitales del interior, sea Córdoba, Santa Fe, Paraná, Mendoza, y por otro lado por una demanda que los clientes hacían de la famosa llegada temprana del diario. Si ustedes recuerdan, en aquella época, comprar Clarín en el interior del país era comprarlo a las 11, 12 del mediodía. Bueno, esto la planta en Santa Fe les permitía llegar a los lectores cuando estos lectores iban hacia sus lugares de trabajo. Digamos, a las 6, 7 de la mañana podría tener el diario en sus manos. Clarín empieza a buscar un socio en el interior del país y coincide que el Litoral era un socio ideal para esto. ¿Por qué? Porque la dinámica que tenía el Litoral de ser un diario vespertino hacía que... Y que tiene hoy también. Y que tiene hoy, si bien ya tiene también su diario matutino, no compitían en el horario, en el turno de impresión que cada uno necesitaba. Recordemos que en aquella época, un minuto tarde en la llegada del diario a los kioscos era un diario menos vendido, y la información que todos requeríamos tenía que ver con la velocidad, con lo cual necesitábamos una impresora grande que imprimiera rápido y que sacara diarios a cada rato. Obviamente una realidad es la de 2009, otra realidad es la del 2019. En el medio de todo eso surge, si bien ya era incipiente y comenzaba a aparecer toda la comunicación digital, crece con mucha fuerza, y eso obliga a
la planta a readaptarse a los cambios que esto traía. Había que ser más eficiente en los costos, más eficiente en la velocidad de la máquina y en salir el diario cada vez más rápido. También la idea de los creadores de la planta, de los que empezaban a ver las posibilidades de la compra de la máquina, era que en los espacios que la planta tuviera ante la impresión de diarios, podíamos captar otro tipo de clientes, sea otros diarios o semanarios regionales, o algún tipo de clientes comerciales, como son las cadenas de supermercados y las cadenas de retail, las cadenas comerciales, que llegan a sus clientes mediante el folleto que muchas veces nos tiran bajo puerta con ofertas de productos que ellos venden. Ese es todavía, y esperemos que siga siendo, un canal de venta muy importante para ese tipo de cadenas comerciales, porque son los que les llevan los clientes a las locales. Entonces, cuando se decide la compra de la máquina, se les compra con algunos adicionales, que ya después lo iba a explicar en detalle, que permiten que ese tipo de impresión, además de imprimir los diarios, podemos imprimir en la misma velocidad que los diarios folletos comerciales. Eso satisface, obviamente, en un principio la demanda de nuestros clientes, y bueno, arrancamos y empezamos a crecer. En el medio de esto, como les conté, la dinámica fue cambiando, la tirada de los diarios por la intromisión de Internet en todo esto fue bajando, pero también otros diarios de la zona empezaron a ver que tenían en Santa Fe, en Sauce Viejo, una planta con mucha potencialidad. Comenzaron a ver que sus costos internos eran muy altos para mantener una planta gráfica, y nosotros podíamos proveerle de ese servicio con mejor calidad y de manera más rápida. Esto tiene que ver un poco con el título de la charla. ¿Por qué la máquina de hacer diarios? Bueno, hoy en AGL, en el Parque Industrial de Sauce Viejo, se imprimen 10 diarios. Somos la planta de diario más grande del país en cuanto a cantidad de títulos. Se imprimen en Arte y Gráficas del Litoral los diarios El Litoral, Matutino y Vespertino, los diarios Clarín y Olé para el centro norte del país, el diario La Capital de Rosario, los 2 diarios de Paraná, el Diario 1 y el Diario de Paraná, un diario de Rafaela Castellano y el Mirador Provincial. Con lo cual, bueno, estamos un poco orgullosos de la posibilidad de que hemos logrado de adaptarnos a esta nueva realidad, y de que desde Santa Fe podamos ir proveyendo a todos estos clientes que nos demandan impresiones gráficas de calidad y de velocidad, y poder cumplir con todos en tiempo y forma. Esto no es un proceso fácil de coordinar, porque todos requieren ser los primeros, los últimos en enviar la información y los primeros en salir. Allí donde entra en juego el armado de archivos para impresiones, y la coordinación en la planta de armar la programación de la producción que permita cumplir con todo. Bueno, ahora le dejo un poco la palabra a Luis para que él pueda explicarles cómo recibimos los archivos en planta, cómo esos archivos se transforman en planchas, cómo esas planchas transforman en papel impreso, y cómo ese papel impreso termina siendo un producto que le llega a los lectores y a nuestros clientes. Bueno, gracias, Pablo. Vamos a comenzar un poco con... entiendo que podríamos arrancar comentando un poco el concepto que utilizamos para la impresión, que es el offset, ¿no? Es un método de impresión que tiene más de 100 años. Obviamente es una impresión que nos permite velocidad, que es lo que necesitan los diarios. Y bueno, AGL no tiene dentro de su estructura un equipo de diseño. O sea, nosotros partimos de recibir de los diarios o de los clientes comerciales el archivo listo para imprimir. Esto
Por supuesto, previo a esta recepción hay un acuerdo técnico de gente de AGL con el diseñador o con la gente de armado de los diarios para validar un poco cómo se van a recibir, que esté todo bien, que esté todo en condiciones, y a partir de ahí solamente recibimos archivos y entra a nuestro proceso de impresión, que eso es lo que paso a comentarles ahora. Bueno, ahora comparto la pantalla y acá, esto. Perdón, Luis, yo ya te agrego. ¿Perdón? Sí, por favor. Yo te tengo que agregar, perdón. Ahí deberías poder compartir. A ver, ¿se ve? Ahí está. Sí, Perfecto. ahí está perfecto. Bien. Bueno, tenía previsto hablar también un poco de offset, así que no va a hacer falta esto. Bueno, vamos a pasar. Si querés, esto. perdón, Luis, si No, querés pero me parece comentar. importante. Va. ¿Ok? Si querés Ok, comentar lo comento. en general. Lo paso medio rápido entonces. Básicamente la tecnología esta consiste en pasar tinta y agua alrededor de una plancha de aluminio que tiene, luego de un proceso de grabado que se hace con una tecnología láser, que ya se la voy a comentar, y entonces de esta forma sobre la plancha queda una zona donde está la tipografía, donde está la que recibe imagen con tinta, y la zona que no recibe imagen con agua. Eso permite que esa copia de lo que quiero imprimir se transporte a un rodillo con un caucho, y ese caucho es el que me lo va a entregar al papel. De ahí el nombre de la tecnología, que se llama offset, que es sin contacto. Esto básicamente lo pueden asociar con lo que es un sello de goma, así que en definitiva eso, tomo la tinta y la aplico sobre el papel. Eso es lo que hace este cilindro. Esto acá, bueno, en esta imagen está planteado como si fuera que acá de este lado no hay nada, pero acá se ve qué es lo que está pasando, como voy entregando con los rodillos de entintado, cargo tinta en la zona de imagen y eso luego lo deposito sobre el papel. Esto pasa 4 veces en cada lado del papel. Esto es lo que hacemos en AGL. Tenemos una bobina de papel y la vamos pasando primero por un rodillo con cian, frente y dorso, luego por el magenta, frente y dorso, amarillo, frente y dorso, y negro, frente y dorso. Con esta combinación, cian, magenta, amarillo y negro, logramos, iba a decir todos los colores, pero no son todos, pero la mayoría de los colores visibles, ¿no es cierto? Y luego hay un equipo en el extremo de la rotativa, que es el doblador, que conforma... Perdón, Luis, ¿quedó la imagen ¿vos estás pasando imágenes? Sí, correcto. No, quedó la imagen, no sé si todo, quedó la imagen en la primer pantalla. Bien, gracias. A ver qué... No pasaron las fotos, digamos, no pasaron el resto de las fotos. Quedó solamente en la primera... Gracias, Pablo. Para que entonces voy a abrir... Está como fija la imagen. Está como fija la imagen, sí. Bueno, dejo de compartir esto y paso a compartir la otra foto. Ahora vamos de vuelta. La verdad que no sabía que no se podía recorrer el archivo. A ver, esto es lo que quiero compartir. Bueno, ahora sí se ve. Ahí está la segunda, correcto. Bueno, esto sería la secuencia de impresión, bobina, cilindros de impresión cian, magenta, amarillo y negro, tanto en un lado como en el otro lado del papel. En las máquinas planas, que era la que estaba, el croquis que estaba en la primera slide, del lado del dorso del papel hay lo que se llama un cilindro de contrapresión, que es solamente para sostener el papel, pero en este caso la contrapresión se logra imprimiendo en ambas caras simultáneamente. Bueno, este proceso
nosotros en AGL tenemos, la rotativa tiene 3 conjuntos de este tipo que hacen esto pueden hacer esto en forma simultánea, y eso nos permite imprimir 3 bandas de papel para lograr un máximo de 96 páginas todo color a 37.500 ejemplares por hora. Cuando utilizamos otra configuración de máquina y no hacemos esa cantidad de páginas, y hacemos hasta 48 páginas, podemos imprimir a una velocidad de hasta 75.000 ejemplares por hora, lo cual es realmente importante respecto de los tirajes de los diarios, ¿no es cierto? Porque un poco enganchando con lo que comentaba Pablo al principio, que cuando comienza este proyecto, los diarios tiraban, a ver, Clarín un domingo estaba tirando 70.000 ejemplares acá, en prácticamente en 2 horas, o sea, por la paginación que hacíamos, en 2 horas lo podíamos hacer. Y era realmente mucha cantidad de ejemplares. Hoy ya esto, 10 años, 11 años más tarde, se redujo bastante, pero bueno, la velocidad de la máquina todavía está disponible. Bueno, retomo un poco el proceso. Para esto, entonces, estos archivos PDF que les estaba comentando que recibimos de los clientes se transforman en un insumo para nosotros, como también lo son el resto de los materiales, tinta, papel y planchas. Ahora vamos al tema de las planchas. Un poco les comentaba que recibo PDF. Ahora vamos a ver que tengo que ir compartiendo de a uno, discúlpenme que... No, hoy recién te dejaba pasar de pantalla, me parece. La segunda vez que compartiste, si te movías, me parece que te dejaba. Oh, Probalo. Probalo. Sí. Me parece que sí. Vamos a probar. Sí. Ahí te deja. Perfecto. Ahí va. Bien. Acá estoy viendo una plancha, una plancha de aluminio que ya está procesada. Esto tiene 4 páginas tabloide, esto es el litoral. Como se ve acá arriba, esta es una plancha negra. Obviamente todo tipografía, estos son fúnebres. Acá se ve la parte negra de un aviso, que esto evidentemente era coto, acá está faltando la palabra coto. Bueno, esto es parte de un conjunto de 4 planchas donde que se podrá conformar una página color y este aviso va a salir color, ¿no es cierto? Luego de recibir esos PDFs que nos mandan los diarios, nosotros los procesamos con un sistema de imposición para justamente combinar las páginas adecuadamente, tapa con contratapa, o sea, esa combinación de acuerdo a la paginación que tenga el ejemplar de ese día, y esto lo pasamos por un sistema que nos permite ir viendo la llegada de archivos. ¿Pasó esto? ¿Se ve? Perdón. Sí, perfecto. Sí. Este es un sistema que nos permite ver cómo van llegando los archivos, en este caso de los diarios, ¿no? Para poder pasarlo justamente en el sector que el primero recibe, que es preprensa, para poder pasarlo y generar las planchas. Bueno, una vez terminado esto, vuelvo para atrás, ¿no? No, acá no. De ese sistema, el resultado sería la plancha de aluminio terminada. Esa plancha, por supuesto, todas las que hagan falta para completar la paginación de ese día, se van a cargar en rotativa y van a combinar con las que haga falta. Ahora les voy a mostrar la máquina. Bueno, esta es una foto de la rotativa. Les decía que tenemos 3 unidades, 3 conjuntos que son esto que estoy marcando acá, está un poquito lejos. Por supuesto, hay 3 portabobinas, que son estas acá. Acá se carga una bobina de papel, va primero por encima de los portabobinas y luego baja y entra a las torres impresoras de abajo hacia arriba, y ahí se logra que imprima
como les decía, cian, magenta en el segundo nivel, amarillo y negro arriba. Obteniendo así, en cada una de esas torres, hasta 32 páginas todo color. Eso, una vez que va saliendo los ejemplares de la línea, los impresores lo toman y los ajustan los niveles de entintado en estos pupitres, eligiendo, por supuesto, pueden elegir la página que tienen que corregir o el pliego, ya sea completo. Se extiende el pliego acá arriba y con eso se corrige. Acá tienen cómo sería, se puede ver una imagen de cómo está, esto sería la torre, salida de la torre 1 que va hacia el doblador que está en la otra punta. Bueno, acá había pasado un poco para comentarles, así recibimos nosotros el papel, de papel prensa, perdón, tenía 2 fotos de bobinas. Perdón, Luis. Sí. ¿Qué altura tiene esa máquina? Mira, son grandes, ¿no? Es grande, sí. Este galpón tiene... la máquina debe tener 6 metros y pico, porque el galpón tiene 9 en esta zona. Sí, estará alrededor de 6 metros de alto y 23 metros de largo. Con lo que te digo que el recorrido del papel es bastante largo para llegar desde lo que sería este portabobina hasta el otro extremo del doblador. Eso se hace, obviamente hay toda una serie de cilindros que van acompañándolo y van manteniendo la tensión del papel para que se pueda justamente imprimir sin variaciones de un lado y del otro del papel. Volviendo un poco a... cuando les quería comentar el resto de nuestros insumos. Bueno, usamos estas, ¿cómo se llama? Esas bobinas que les mostré, tinta, una para cada tinta para los 4 colores y planchas. Las tintas vienen de voy a compartirles otro, si me disculpan, les comparto. Yo había preparado una imagen, un layout de la planta. Acá está. Para mostrarles, pero bueno, pensé que había más gente de arquitectura. Igual se los muestro para... Acá está. Bueno, ¿se ve? Sí, perfecto. ¿Se ve la imagen? Ah, perfecto. Bueno, esto sería... vamos a alejarnos un poco. Esto sería la planta de AGL. Son 3.300 metros cuadrados en un predio de 14.000 metros que tenemos en el parque industrial. Tenemos depósito de papel. Esto está pensado, está diseñado en el sentido de la producción, ¿no es cierto? Depósito de tintas, depósito de papel, rotativa. Acá hay sectores de servicio, donde está preprensa particularmente está indicado acá. Expedición, que sería donde se hacen los paquetes y donde se hace terminación para los otros productos que no sean diarios. Y luego las salidas a la playa de carga de camiones. Esto, como comentaba Pablo hoy, nosotros tenemos, además de diarios, hacemos otros productos comerciales, para lo cual tenemos otro equipamiento que nos permite darle diferente terminación a estos productos. Tal el caso de, bueno, una guillotina de corte trilateral que nos permite sacar productos cortándole pie, cabeza y frente en línea a la velocidad de impresión. Entonces, eso sumado al accesorio, a accesorios que se le agregaron a la rotativa desde su origen, por ejemplo el caso del abrochado, nos permite obtener
caso suplementos o folletos, abrochados y cortados a la misma velocidad de impresión. Ya directamente salen y se empaquetan y se entregan, no hay que hacerle ningún tipo de procesamiento posterior. Pero en caso de que se quiera hacerlo, también disponemos de equipamiento, por ejemplo, la intercaladora, donde se puede juntar pliegos interiores con tapas de otra calidad, por ejemplo, impresos en papel ilustración o en otro tipo de papeles que no podemos imprimir en rotativa. Dicho sea de paso, una limitación que tenemos en rotativa es justamente eso. Solo podemos imprimir papeles absorbentes. Ya que el tipo de tecnología, al no tener el horno de secado, esto hace que si el papel no absorbe y queda encima, justamente la tinta queda encima del sustrato, en el pase por algún rodillo va a generar un desastre, o sea, un retinte imposible de aceptar para un trabajo comercial. En cambio, en el papel absorbente hay un secado inicial, apenas toca el papel y solamente queda con una pequeña humedad la capa superior, y bueno, ese tipo de limitaciones la tenemos en nuestra rotativa en este momento. Si bien estuvo previsto incorporarle un horno de secado, es un proyecto que quedó en el olvido porque francamente no tiene sentido. Perdón que te interrumpa, Luis, un poco para, Sí. para contarles a los chicos las posibilidades que tenemos en la planta de impresión en cuanto a formatos son básicamente dos. Un formato tabloide, que es el formato, el litoral, donde los cortes de máquina es, digamos, 28 centímetros de ancho por 37 de alto, y esto es un formato, el diario típico, ¿no es cierto? A esto, lo que comentaba Luis, se le agregó algunos dispositivos adicionales que permiten este otro tipo de impresiones, que al formato tabloide se los refila, se le saca lo que se llama la puntura en línea y se los abrocha. Se los abrocha en línea de impresión. Esto es muy útil para todo lo que es folletería comercial, porque son los folletos que vemos, por ejemplo, de Coto en el supermercado. Con eso están impresos en AGL. Y el otro formato estándar que podemos hacer, que se adaptó la máquina para ello, son formatos revista, magazine. Esto es, se dobla ese tabloide, en un tercer doblez, se dobla así, y queda un producto tipo revista. Tipo revista también se le corta todos los bordes, y la máquina tiene un dispositivo que pega esto en línea, con lo cual, en el mismo proceso, sin tiempos adicionales, solamente a la máquina se le pone esa bobina de papel que veíamos, y a la salida de expedición está el producto terminado. Esto es una ventaja comparativa muy grande con respecto a las otras máquinas del mercado, porque casi todo el resto de las máquinas necesitan un proceso adicional para tomar estos servicios. Es decir, se imprime por un lado, se corta por otro y se pega o se abrocha por otro. Con AGL, todo ese dispositivo está en la misma rotativa. Con lo cual, esos 75.000 ejemplares hora o esos 37.000 ejemplares que se hacen ahora, ustedes tienen que entender conceptualmente que yo puedo tener una revista de 30.000 ejemplares de 64 páginas en una hora lista. Eso nos permite tener en el día muchos productos uno atrás de otro. Y nos permite ser muy competitivos con los tiempos de producción que hoy, dado la dinámica del mercado de, por ejemplo, ofertas comerciales, de que son competitivas y están cerrando ustedes diseñadores un precio a las 12 del mediodía de un día, a las 9 de la noche de ese mismo día tienen 200.000 folletos terminados para repartir bajo puerta. Eso es muchas veces lo que demanda, lo que a ustedes les pasa como diseñadores cuando alguien les encarga un trabajo y le dice, bueno, ¿cuál es el tiempo de producción que tengo para esto? Bueno, la máquina que nosotros tenemos AGL permite eso.
que en muy poco tiempo ven lo que ustedes diseñan ya listo. Solamente a título de adicional para que por ahí puedan ver lo que ustedes siempre les piden los clientes y que nosotros podemos darle. Sí, esos accesorios, como comenta Pablo, se incorporaron en el caso de la abrochadora y el pegado en línea vienen incorporados desde el origen. Nosotros tenemos desde la creación desde el montaje de la máquina, y justamente nos permiten anexar opciones en cuanto a formato y a terminación. Esto también se complementa luego, como les comenté, con la posibilidad de hacer ese intercalado fuera de línea, lo que se llama fuera de línea, con otros papeles o con productos impresos en otra máquina. Casualmente ahora hemos incorporado un equipamiento de imprenta con unas impresoras planas que permiten justamente ampliar la capacidad de productos que ofrece AGL, y bueno, complementar parte de ese producto, interiores impresos en rotativa y tapas impresas en la plana. O hemos estado haciendo... otro elemento que también quería comentar, tenemos como agregado de la rotativa, es un impresor de dato variable, que nos permite en algunos casos donde se requiera no sé, alguna promoción o algo así, colocar a la misma velocidad de máquina un número o un texto, un dato variable ejemplar por ejemplar. Es realmente... Esto también tiene que ver con las demandas del mercado, digamos. Claro. Antes, y estamos hablando 2009 y antes también, lo importante era el volumen, es decir, las empresas demandaban mucha cantidad de productos, de un mismo producto en poco tiempo. Esto, a medida que ha pasado el tiempo, requiere de mayor personalización, es decir, la oferta de un supermercado de capital no es la misma que la oferta de un supermercado en Santa Fe. Las revistas demandan, por ejemplo, hacer sorteos. La máquina tiene también un impresor variable, un dato variable que permite que todos los diarios salgan, por ejemplo, con un número distinto. Entonces, esto también tiene que ver con que la gráfica, a medida que han pasado los años, ha sido más personalizada, es decir, cada cliente quiere un producto para uno mismo. Entonces, de pasar a hacer chorizos, como decíamos en su momento, de mucha cantidad de ejemplares de un mismo modelo, cada vez tenemos que ser más adaptables para hacer un producto para cada cliente. Este cliente sea una sucursal, un grupo de gente o un cliente individual. Correcto. Bueno, y otra cosa que hemos agregado hace, creo que el año pasado, es una máquina, bueno, esto también tiene que ver un poco con lo que decía Pablo, de ir adaptándonos a las demandas del mercado. Hemos incorporado una impresora digital para, bueno, estamos hablando ya de muy, muy baja tirada, impresiones más personalizadas, ¿no es cierto? Y es notable cómo en estos 11 años pasa de este volumen de impresión, de estar preparado para hacer este volumen de impresión, a estar pensando en imprimir 10 ejemplares de algo, por ejemplo, ¿no? Es un poco, bueno, es el cambio algo que nos tenemos que acostumbrar. Les voy a mostrar un poco cómo recibimos páginas. Luis, mientras preparas, acá tengo una pregunta de Ignacio. Dale. No sé, ¿te molesta que te interrumpa? Para nada. Perfecto. Dice si el Rotobinder ofrece las revistas más o menos de 18,5 por 28 centímetros, es más o menos las revistas que pueden, como el cuadernillo eso de educación más o menos que mostraste, ¿es más o menos ese tamaño? Correcto. El formato magazine tiene un estándar nuestro de un formato de 19,5, 20 centímetros de ancho
por 26 centímetros de alto, que es nuestro corte de máquina. Los formatos tabloide van entre 26 centímetros de ancho hasta 37, desde 30 centímetros de alto hasta 42. Eso permite la máquina. El formato acá, revista, ¿lo tenés, Luis? sí, Ahí está. acá voy a mostrar tengo una tuya, me parece que había acá. Acá. Esa, ahí está, perdón. Estaba justo en la última. Este es un producto en ese formato que está consultando Ignacio. Tiene 19, lo que dijo Pablo, 19 por 26. Es el formato... Esta es una revista dominical del Diario 1 de Paraná. De Paraná, correcto. Esto sería, para ubicarnos, justamente el formato tabloide con un último doblez a la mitad. O sea, la característica del doblador sería que permite hacer una cantidad de dobleces, justamente, partiendo de la banda de papel. El primer doblez une las dos bandas, el segundo doblez el primer doblez obtenemos el formato sábana, lo que llamábamos formato broadsheet, que sería el caso de La Nación, que está por acá. Esto es un solo doblez, esto es el formato sábana. Segundo doblez, cualquiera de estos productos, formato tabloide. Y el tercer doblez, que sería el tercer doblez transversal, permite obtener este formato magazine, que sería alrededor de 20-26, más o menos 19 por 26, más o menos. Y otra cosa para tener en cuenta es que la máquina, nuestra rotativa, permite en formatos tabloide desde 4 páginas hasta 48 páginas en múltiplos de 4. Es decir, la máquina en la misma línea de producción puede hacer 4, 8, 12, 16, 20, 24, así en múltiplos de 4 hasta 48 páginas, y desde 48 hasta 96 páginas en múltiplos de 8, todo color. Y en formatos magazine, lo mismo. Desde 8 páginas hasta 64 páginas, digo, para quienes piensen un producto gráfico, pueden contemplar eso. Desde 4 páginas hasta 64 páginas, ese producto sale pegado de directamente desde la rotativa. Yo voy a hacer una pregunta de que... Dale. Y es sobre las consideraciones que hay que tener en el momento de diseñar, de respetar la caja, porque hay como una caja interior, porque hay como todo un borde blanco que no se puede imprimir. ¿Cómo es eso? ¿Me lo podés explicar un poquito? Es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Bueno, no es que eso se pueda imprimir. Te voy a mostrar un caso de... ¿Dónde tengo el mouse? Acá. Acá tengo un caso de una página central. Esto es una página que son 2 páginas tabloide. ¿Se ve, no es cierto? Perdón. Sí. Sí, también una página se ve, perfecto. es una página central. Esto sería una página central donde esto sería con el lomo impreso. Se puede imprimir perfectamente. Donde no se puede imprimir es en los extremos, izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque en esa zona, como les había comentado en una de las... Habían visto en una de las imágenes primeras, donde están los rodillos de caucho, el rodillo hay una zona donde está... donde no existe rodillo porque justamente está agarrado al cilindro, y en esa zona no puede imprimir, no hay caucho para imprimir. Entonces, esta zona está prohibida, llamémoslo. La zona de cabeza y pie están recomendadamente prohibidas. O sea, técnicamente sería posible imprimir ahí, pero prácticamente no. ¿Por qué? Porque en esta zona, en el doblador, hay unos rodillos que justamente van a traccionar el papel para alimentarlo y para traerlo desde la bobina,
Y si tenemos pliego, o sea, material impreso acá, eso va a quedar como la tinta no está seca todavía, va a quedar impregnar el rodillo y eso va a desparramar y va a producir un efecto desagradable de arrastre de tinta a lo largo de toda la impresión. Cuando mostramos productos que están cortados, que están impresos hasta los bordes, en realidad estos productos están cortados. Acá hay papel que está sucio, ¿no es cierto? Que se imprimió, pero sucio, se corta, no se ve. Esa, no sé si responde a tu pregunta. Sí, perfectamente. O sea, tenemos que considerar que hay un sector dentro del pliego de papel, los bordes especialmente, o sea, tengo una caja que es más pequeña, creo que es 1 centímetro más o menos, o un poquito menos, ¿no? Más o menos. Mirá, no recuerdo bien. Pero en cabeza son 11 milímetros, correctamente. Y en los bordes, sí, puede ser 1,5, 1 y algo. En este no, por eso le comentaba, claro. En este no haría falta, en el lado del lomo no haría falta, por eso está el ejemplo de la central impresa completa, o sea, con el lomo impreso. Sí, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el intercalado. Exactamente. De todas maneras, o sea, que llevar una imagen, tenemos que considerar que si estamos haciendo este tipo de diseños, o diseñando para esto, llevar una imagen, pretender llevar una imagen a corte, tenemos que tener en cuenta de que sí, la caja de impresión siempre es menor al producto final entregado. Digo, en el caso de los tabloides como los diarios. Este es el caso, digamos, de este tabloide, que es un diario. Por ejemplo, en el caso de los productos que se refilan, ustedes ven, todo el borde, esto, se saca. Esto es lo que Luis dice que no tiene que ir impreso. Y en el caso de corte a tinta, no importa tanto porque después se saca. Entonces, esa mancha que puede provocar se retira. Pero siempre la caja de impresión es menor al producto final. Una cosa que digo por ahí desde el plano de haber enviado trabajos, y yo no soy diseñadora, pero he trabajado en conjunto con los chicos muchas veces, siempre es bueno tener en cuenta el tema de los textos que no vayan tan al límite de ese corte que se quiere hacer, sobre todo con el tema de los refilados, por ejemplo, el ejemplo es la nosotros. No llevar al límite los textos, porque ahí sí podés llegar a tener un problema del corte de ese texto y demás en el refilado, porque es una máquina lo que está refilando, claramente. Sí. Y siempre queda mucho mejor, si vos vas a usar una página, poder llevarlo a ese corte de tinta. Si lo vas a refilar, luce mucho más la página. Bien, hablando un poco, enganchándome con lo que dice Victoria de esas recomendaciones, justamente hay varios puntos a tener en cuenta. Si no, después viste reta. Yo aprendí después de tus retos. Más que te reta, te rechaza, digamos. Yo también aprendí a partir de los retos, por eso lo pregunté, por experiencia. O sea, esencialmente el primero sería convertir todo, absolutamente todo, a sémica. Eso es una premisa de arranque, porque es muy habitual trabajar en RGB, todo el proceso de retoque de color, sobre todo retoque de fotos, pero para tener una idea bastante cierta de cómo va a salir el producto impreso desde lo que estoy viendo en pantalla, primero, tener un acuerdo significaría obtener el perfil de color que nosotros podemos imprimir, entonces eso se puede incorporar al Photoshop del diseñador para que vea realmente cómo le va a quedar, y se va a sorprender. O sea, eso es una recomendación realmente valiosa, porque una cosa es lo que ves en pantalla, que hay un determinado brillo en un monitor que absolutamente nunca vas a lograr en un pliego, en el papel. Entonces,
tener la idea de cómo va a quedar impreso es una ayuda. Decía, convertir todos los colores a CMYK, alejarse de los bordes, un poco lo que decía Victoria, es cierto, eso no... Ahí hay dos razones. Si el producto va a llevar un corte, evitar la posibilidad de que se pierda algo de texto, y si no va a llevar corte, bueno, si no sería tan grave, pero alejarse de los bordes en cuanto a la impresión, en cuanto al tamaño de la tipografía, mantener no textos tan chicos, hay sobre todo si son color, ¿no? No quiero arriesgar un número, pero pensar en una tipografía cuerpo 4 es un delirio, o sea, en la gráfica no va, no sé. Y otra cosa que también es importante es que pensando en cómo nosotros imprimimos en la tecnología esta que va superponiendo capas de impresas una detrás de otra a prácticamente, no sé, puede haber 1,5 metros de distancia, hay defectos inherentes al proceso que son inevitables. Entonces, como decía, entre la impresión del magenta y la impresión del amarillo hay 1 metro sí, fácil, 1,5 metros más o menos. En ese trayecto, el papel que ya fue mojado se estira. Eso produce un defecto en la impresión que se llama fan-out, que es cuando la plancha magenta, digamos, se aplica, la impresión está como corrida, está salido de los dos lados. O sea, entienden lo que es el registro. O sea, el registro quiere decir que correctamente calce el cian, el magenta, el amarillo y el negro, la crucecita de registro se ve negra, no tiene que asomar nada. Eso es un registro perfecto. Eso es imposible. La realidad dice que es imposible. Nos acercamos bastante, pero en la práctica es imposible. Entonces, para reducir ese riesgo, no combinar tantos colores, sobre todo en una tipografía, porque no se va a entender, porque va a quedar un pedacito para un lado, un pedacito para el otro. Digamos que eso solo a tener en cuenta. Le decía lo del fan-out, es un defecto inevitable, justamente porque el papel al irse mojando se va estirando, inevitablemente, porque hay que mojarlo, porque la tecnología me hace mojarlo, no es que lo pueda evitar. Bueno, para minimizar eso, nosotros tenemos algunas técnicas, pero apelamos desde el diseño a tener ciertos ajustes, o sea, no exagerar en cuanto a la tipografía con color, no hacer tipografías tan delgadas, tan finitas con color. Recomendaciones, nada más, o sea, no es que no se pueda, sino que evita tener algún tipo de problema en el impreso. Esas recomendaciones vienen fantásticas, Luis, porque son las que hay que tener en cuenta antes de diseñar. O sea, yo sé que si voy a utilizar el papel es muy absorbente. Sí. Es eso, o sea, tengo una ganancia de punto bastante grande, ¿no? Correcto. Entonces, tengo eso, tengo el fan-out, ¿dijiste cómo se llamaba? Fan-out. Fan-out, me encantó, aprendí una palabra nueva, esa Fan-out. como fallita de registro. Entonces, ya sabemos de antemano, antes de diseñar, que tenemos que tener en cuenta todo esto, o sea, la caja de impresión, la ganancia de punto que va a tener, la cantidad de tintas que podría llegar a utilizar, un punto mínimo de tipografía, que de todas maneras 4 no se lee ni con lentes, o sea que evítenlo de todas maneras. Exageré. Entonces, tener en cuenta todas esas cosas y todos estos consejos que estás dando vienen bien desde el vamos, o sea que si tenés más, seguí. O sea, yo pienso, o sea, un poco lo que siempre tenemos acordado con Pablo cuando él va consiguiendo un cliente nuevo es ponernos en contacto al cliente con el equipo de prensa nuestro para que le den estas recomendaciones,
o eventualmente mandar una página de prueba. Eso es de movida para, no, esto, de esa visualización de lo que está haciendo, es un poco recomendar sobre lo que ya estás haciendo. No te va a enseñar a trabajar, o sea, te van a decir simplemente, no, esto te conviene así, no evitar la sobrecarga de tintas, esa es otra cosa que también recomendamos. Sobrecarga se refiere a, en la visualización en el Photoshop, que no, la suma de las tintas no sobrepase 240%. ¿A qué va eso en la realidad? Como justamente, vuelvo a lo mismo, superponemos capas de tinta una encima de la otra, cuando una capa de tinta pega sobre el sustrato sin nada, todo bien. Pero cuando una capa de tinta pega sobre otra capa de tinta que todavía no secó, y luego hay otra capa de tinta que va a pegar sobre ella, la última no seca directamente y va a quedar en algún rodillo en el doblador. Entonces, evitar eso, reducir justamente esa superposición, esa sobrecarga, es importante pensando en la calidad del producto terminado, por supuesto, ¿no? Otra recomendación que siempre nos hacen los industriales, por ejemplo, de los textos en negro, digamos que los textos en negro siempre sean negros plenos y no tengan que ser la sumatoria de los 4 colores, porque esa sumatoria de los 4 colores puede provocar un fuera de registro por estos movimientos que tiene la máquina. Entonces se corren mucho mayores riesgos poniendo en un negro los 4 colores que poniendo un negro pleno. Eso también son pequeños tips. Lo que iba a decir yo era que por ahí creo que es importante, por ahí desde el plano del diseño, es pensar el producto que va a ser impreso en justamente una rotativa, entender que el papel es un papel dime o un papel mejorado, pero que es un papel obra, prensa, justamente en eso también buscar el diseño. Creo que es también un poco el desafío del mismo diseñador, porque no es lo mismo, o sea, quizá a veces a nosotros nos pasa, desde Arcadia, desde el litoral, que ideamos algunas cosas, y quizá, claro, tienen una carga de tinta importante, o un color raro, o un tornasolado, no sé, algo distinto, algo que juega mucho con el color, y por ahí quizá para un papel diario no acompaña, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, eso justamente, un poco apuntando a eso, lo que les había dicho al principio, siempre convertir todo a CMYK. La rotativa no puede imprimir pantones. Y la conversión del pantone que eligieron a la paleta CMYK es mejor que la haga el diseñador y no en forma automática nosotros, porque va a ser cualquier cosa. Más vale que la controle el diseñador teniendo, por supuesto, el contraste y la visualización del perfil de color que puede imprimir la rotativa. Y justamente esos colores fluo, pongámosle, por un ejemplo, eso no hay forma de imprimirlo porque no tiene, no va a obtener el brillo ese nunca a partir en el pliego impreso. Bueno, como recomendación, insisto, la más segura es la página de prueba y, bueno, ver si eso está dentro de los parámetros que podemos imprimir, pero no creo que no pasa mucho más allá de esto. Sí, no son limitaciones, sino son recomendaciones, pensando en obtener en mejor calidad en el producto terminado, ¿no? Sí, de todas formas, como dijo Luis, digamos, y esto también es un mensaje a aquellos que diseñan, siempre tratamos esto, de que las puertas de la empresa están abiertas para este intercambio, porque siempre es importante pensar el producto desde las posibilidades técnicas que puede ofrecer, en este caso nuestra rotativa, pero cualquier imprenta gráfica pasa lo mismo. Entonces, siempre la empresa está abierta para cualquier consulta de este tipo. Hay un intercambio muy grande entre nuestra preprensa y el diseño, porque el diseño es fundamental para que el producto quede bien impreso.
Es decir, la imprenta no va a mejorar lo que no esté bien diseñado, y lo que esté bien diseñado con estas características, con estas tips que le vamos a ir dando, va a ayudar a que el producto que ustedes ven en su pantalla pueda verse reflejado de la mejor manera posible en el producto impreso. Exactamente. Así que en eso las libertades, y lo invitamos a todos los que quieran en algún momento conocer la planta. Estamos en el Parque Industrial de Sauce Viejo, no sé si eso se dijo, estamos a 30 kilómetros de Santa Fe, tenemos salida a la autopista en forma rápida, pero cuando piensen un producto que quieran diseñar para que cuando sus clientes los contraten, quieran comunicar a través del impreso algo, no duden en llamar, no duden en consultar, porque eso permite que lo que ustedes piensan se vea reflejado de la mejor manera. Ese intercambio es ideal para nosotros, y el contacto con el diseñador es así como la tinta tiene que estar de buena calidad, el papel tiene que ser de buena calidad, la plancha tiene que ser de buena calidad, el diseño es fundamental que sea bueno para que nosotros podamos ver reflejado lo que hacemos. Doy fe de que nos asesoran permanentemente, y que si ven algún problema en el archivo o algo, inmediatamente se contactan con nosotros. Doy fe que siempre hacen un muy buen asesoramiento. Por supuesto, muchísimas gracias. Empezaron a aparecer algunas preguntas. ¿Qué cantidades mínimas se imprimen? Es una buena pregunta. Esto también tiene que ver con la adaptación a esto. Yo en el 2009, cuando inauguramos la planta, la idea de la planta era justamente imprimir grandes tiradas. Estábamos hablando de 5.000 ejemplares para arriba, tanto sean productos tabloide como magazine. Ahí donde la máquina alcanza su mejor optimización, los desperdicios de papel son los adecuados para un buen precio. ¿Qué pasó? Obviamente que el mercado se fue achicando, que las tiradas han ido bajando, tanto en los productos editoriales como comerciales. Hoy estamos imprimiendo, aunque les parezca mentira, diarios de 500 ejemplares, de 1.000 ejemplares. ¿Por qué? Porque, bueno, las tiradas han bajado y no nos quedó otra que, Luis, hace mucho esfuerzo porque los setups de la máquina sean muy rápidos. Entonces se tiran muy pocos diarios para sacar un diario bueno. A una velocidad, se pone la máquina a una velocidad mucho más lenta, hasta dar el bueno, y a partir de eso se comienza. Así que diarios estamos imprimiendo a partir de 500.000 ejemplares, productos comerciales que requieren una mayor calidad también. No es lo mismo la calidad que requiere un diario que la calidad que requiere un folleto de supermercado o una revista. Entonces quizá los desperdicios son un poco mayores. A ver, cuanto más cantidad sean, el precio mejor, porque los fijos también se achican. Una plancha copiada para 500 ejemplares es la misma plancha que se copia para 50.000. Un arranque se tarda lo mismo en poner la plancha, la media hora que se tarda en poner la plancha para 500 ejemplares que para 250.000. Entonces, somos más eficientes en grandes tiradas, pero también nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que ser competitivos en lo que a bajas tiradas se refiere. En resumen, sí, a partir de 1.000 ejemplares en tabloide, a partir de 3.000 ejemplares en formatos magazine podemos hacer en la planta. Sí, hay que, un poco enganchado con esta pregunta y con la explicación de Pablo, un punto importante es considerar que esta máquina tiene un desperdicio importante, podríamos decir, a diferencia de lo que es una impresora que conocen, que tienen en el escritorio, o la digital que tenemos nosotros, que hace un pliego y ya está bien, o este no me gustó, lo corrijo y ya está, el que sigue ya está perfecto, o una impresora plana que tira 2 o 3 o 4 o 5 pliegos hasta que ajusta un poco la tinta y va a esa velocidad y ya pueden entrar en régimen. En la rotativa se ajusta el color
casi a la velocidad de régimen. O sea que hay que arrancar y poner en marcha la máquina y estás imprimiendo a 12, 15, 18.000 ejemplares, 18.000 ejemplares por hora haciendo correcciones, y esos ejemplares se tiran a la basura. No hay manera de evitar menos de, no sé, 300, 500 ejemplares, pero no hay manera, porque el recorrido de papel es tan largo que hasta que llegue el ejemplar impreso al extremo de la máquina y lo pueda obtener un operario para corregir, pasaron 100 diarios mínimo. Se hace un ajuste y eso hasta que llega el ajuste, o sea, todo el proceso es es muy rápido, pero la velocidad también es muy rápida. Es un Fórmula 1, o sea, si vieron lo que es una planta, una imprenta, si entraron me pidieron una imprenta, eso es FIA 600 y allá es Fórmula 1. O sea, para que tengan una idea de lo que es la velocidad. Los diarios sacamos en promedio 800 ejemplares, 1000 ejemplares de desperdicio no nos asustan, o sea, es normal. Entonces, hacer 500 ejemplares vendibles significa un desperdicio del más del 100%. Por eso se pueden hacer, pero hay una consecuencia económica. Y después, el costo que tiene, hoy tiene un costo elevado en esas tiradas, como decía Pablo, la preprensa. Si uno hace el balance de lo que es el aluminio que gasta para una tirada de un diario de tan baja tirada, que quiere salir todo color, es casi irracional. O sea, es un poco, tiene más costo de aluminio que de papel, pero bueno, pero se puede hacer. Yo voy a hacer otra pregunta con Sí. respecto vos dijiste, al papel. ¿Qué tipo de papeles y qué gramajes son los que se pueden imprimir en esas máquinas? Y, perdón, y ya te la completo, así te la complico. Dijiste de esa máquina lo puede imprimir en papel ilustración, ¿no? Pero ustedes tienen otra máquina que imprime ilustración para hacer esos, para hacer tapas. Para hacer tapas. Dale, ahora. Sí. Bueno, Pablo, ¿yo? Sí. Sí, bueno, voy. Bueno, ok. Los papeles... Bueno, voy. Permite imprimir a partir de papel prensa de 45 gramos. Hoy los diarios están saliendo en ese papel prensa de 45 gramos, y permite imprimir hasta papel obra de 90 gramos. También nosotros tenemos una máquina plana adicional en la planta que permite imprimir en papeles ilustración. Esos papeles de ilustración permiten, por ejemplo, vender un producto con un interior en un papel prensa de 45 gramos, un diario mejorado de 55, 65 barras 75 gramos, y agregar una tapa en papel de ilustración desde 70 gramos a 300 gramos en papeles de ilustración. La rotativa permite, de nuevo, desde 45 gramos hasta 90 gramos en papeles, prensa, diarios mejorados y obra. Lo que dice Luis, papeles absorbentes, no papeles ilustración. La plana, que tenemos la misma planta, permite papeles, también papeles diarios, también papeles obra, y el adicional de papeles ilustración desde 70 gramos hasta cartulinas de 300 gramos. Sí. Después tenemos una máquina interpeladora que puede unir esos productos. Sí. El 99%, 99 por no decir todo, del papel que consume AGL es de industria nacional. Esto hay básicamente nos proveemos de dos empresas. Papel prensa, 99%, 95%, y eventualmente celulosa, para el caso de los papeles obra, que hoy poco, pero también es otro proveedor. AGL no está comprando en este momento papeles importados, no estamos, porque justamente un poco por la situación de los diarios, se alcanza con lo que produce papel prensa, y papel prensa produce este tipo de papeles, justamente. El prensa común, después un diario mejorado de calidad
normal, digamos, y un calidad premium. Los papeles diarios mejorados, si tienen una idea de lo que es el proceso de producción del papel, que es, digamos, la pasta celulosa se pasa por unos rodillos, el diario mejorado lo que tiene es un doble calandrado, que sería en el rodillo final de la que se llama calandra, justamente, se pasa 2 veces y eso obtiene un papel mucho de mejor finura y mucho más, y tiene un agregado de pasta celulosa para darle un poco más de blancura. En esos papeles, justamente, que son absorbentes, podemos imprimir sin ningún problema. Nosotros, por ejemplo, se hace Sí, en el papel correcto. mejorado, que eso Sí, también correcto. está bueno como referencia. Nosotros, el Clarín Mujer, también se hace con ese mejorado, que es más blanco. La revista tuya, el Diario Paraná, justamente esa que mostré hoy. Y cada papel diario mejorado tienen diferentes calidades, lo que decía Luis, porque tienen mayor blancura. Es decir, el diario mejorado común tiene un 70% de blancura, hay un diario mejorado que se llama Classic, que tiene un 74% de blancura, y un diario mejorado Premium, que se asemeja a los papeles obra, que tiene casi un 78% de blancura. Esto tiene que ver con calidades, obviamente con costos diferentes, ¿no es cierto? Sí, ese diario mejorado a lo que apunta es a reemplazar, a cubrir un poco la demanda de papel obra que justamente por las cantidades de celulosa es bastante más caro y bueno, obviamente el papel obra es mucho más blanco, pero el Dime Premium se acerca bastante. También esto tiene que ver con las demandas de los clientes, digo, el papel cuanto más gramaje tiene, más costo tiene, obviamente porque se consume más tonelada de papel por centímetro cuadrado. Y también tiene que ver con que, digamos, por ejemplo, en los 90 no había supermercado que no saliera con papeles de ilustración. La primera devaluación del 2001 pasó que el costo de un papel importado valiera de 1 a 4, ni hablar ahora, no hay producción nacional de papeles de ilustración para rotativas, por ejemplo. Entonces, las cadenas de supermercados y las cadenas de electrodomésticos pasaron a ver también que para los productos que ellos reparten bajo puerta y que muchas veces se desperdician o no, se mojan o algo, no era tan necesario la comunicación en los papeles de ilustración y que también servía que los papeles prensa o diario mejorado como vía de comunicación a sus clientes. Optaron por eso, obtuvimos buen resultado, tuvimos que adaptar la calidad de las imágenes porque la demanda, por ejemplo, y los diseñadores lo saben, de aquel que está diseñando un folleto para un supermercado y quiere poner una carne, quiere que la carne sea el color de la carne, que la heladera salga blanca o que la computadora se vean las teclas de cada una de las computadoras. Eso en los papeles prensa era difícil de lograr. A partir de mucha implementación de tecnología en las máquinas se logra una buena definición de productos en ese tipo de papel. Eso nos permitió ser competitivos para que esos clientes optaran por papeles diarios mejorados o prensa para comunicar sus productos. Sí. Una cosa que es importante, me parece, pensando un poco en el diseñador, esta definición de que con qué papel lo voy a sacar, de qué papel se va a imprimir en mi producto, tiene que ver también, hay un impacto sobre el color de esto, ¿no es cierto? El color del sustrato es importante porque cuando, sobre todo en los casos, a ver, razonemos que el papel de diario es un poco el de inferior calidad de todos estos, ¿no es cierto? Que tiene una tonalidad que no es blanca 100%, por lo tanto hay que considerarlo eso en el momento de hacer el diseño. Si uno está pensando que voy a hacer el trabajo en papel obra, obviamente pongo blanco como fondo en el Photoshop o en lo que esté armando, y el blanco es blanco. En cambio, si voy a considerar que el trabajo va a ser impreso en un papel prensa y no diario mejorado, va a ser en prensa común, y blanco no es blanco. O sea, para tenerlo en cuenta nomás.
Está bien, yo no sé si se me escucha. Sí, Sí. perfecto. Bueno, la pregunta también quería relacionarla sobre todo con la imagen, sobre todo el que hoy nombraron, el cambio de espacio, de color, del Sí. RGB, MK, ¿qué resolución se recomienda en este caso para esas imágenes? Para que tengamos en cuenta a la hora del diario o de si tiene diferencia la imagen para diario y la imagen para un folleto de supermercado, que me parece que ahí tiene otra característica esa foto que es para vender y bueno, por una cuestión de marketing también tiene otro proceso de realización la imagen. Pero bueno, creo que nosotros los diseñadores es uno de los errores frecuentes que tenemos. No tener muy presente cuando se cambia esa gestión del color, digamos. Sí. A ver, surgen varias cosas de tu pregunta. Es correcto que en ese cambio de espacio hay que considerarlo y recomendamos que se haga en la pantalla del diseñador para que él mismo controle cómo se hace, ¿no es cierto? Que pueda ver qué le hice a mi RGB para transformarlo en CMYK y cómo quedó. Y cómo quedó contrastado contra el perfil de impresión de la planta donde voy a llevar el diario, ¿no? Donde voy a llevar a imprimir mi producto. Nosotros estamos trabajando ahora prácticamente tanto los diarios como los comerciales, 133 líneas, 1200 de resolución de impresión. Esto, si lo transformás en lo que sería resolución de pantalla, quiero decir, ¿no es cierto? Resolución de pantalla, entiendo que estará en 600 dpi, una cosa así. Eso, siempre se recomienda que las fotos tengan el doble de la resolución que se va a hacer, con la que se va a imprimir. Pero no más que eso, porque todo lo que exceda no suma nada y al contrario, hace pesado el archivo y no tenemos forma de imprimirlo porque es información que no va a ningún lado. Entonces, el perfil también se recomienda que vaya con el diseño. Correcto, sí. Sí, recomendamos eso. Y un poco esto tendría que ver, volvemos a lo que habíamos dicho de entrada, ¿no es cierto? Que en ese último o principal momento de saber que vamos a imprimirnos, que podemos ser una opción de impresión, contactarnos y validar a ver si esta foto está bien, esto excede. Mira, ahí me acordé de algo. Y por lo bajo, o sea, por debajo, hay fotos que las hemos impreso porque no había otra, fotos sacadas con celulares, o sea que hay periódicos del interior que no tienen equipamiento de fotografía no sé, equipos costosos, sacan fotos con lo que tienen a mano, y los resultados se notan mucho, o sea, cuando falta información, que aparecen las imágenes pixeladas, ¿no es cierto?, de muy baja resolución, o imágenes ampliadas, no tenía otra imagen y amplié, era una imagen para poner a una columna y la estiré a 4 porque la nota no llegó, no, imposible, o sea, no, va a quedar la cara definida con 4 píxeles, eso no sirve, o sea, directamente no hay pero hemos tenido casos y se terminó imprimiendo porque no había otra cosa. En esto, Luis, también es importante tenerlo en cuenta desde el diseño para cuando se mandan, por ejemplo, avisos al diario. También está desde el diseñador, es bueno tener el perfil por ahí del diario, eso se puede pedir y es súper accesible, digamos, nosotros en el litoral lo manejamos así.
Y después el tema, nosotros siempre, no sé, corríjame porque yo vuelvo que no entiendo muy en detalle de estos temas, pero digo, nosotros siempre pedimos los archivos, por ejemplo, en PDF y en 200 dpi. Por Sí. ejemplo, para cuando necesitamos enviar un archivo y poder que esté bien, digamos, si un cliente nos dice, bueno, yo te mando el diseño, porque eso también es muy común, por ahí los diseñadores tienen sus clientes que salen en el diario o que tienen que publicar algo, y bueno, un poco ese es lo ideal es siempre trabajar con el perfil, puede ser o no, eso se puede no tener, pero siempre lo pedimos en PDF y en 200 dpi. Justamente, Victoria, acá uno de los chicos está preguntando, Diego pregunta en qué formato se mandan. Claro, y muy Justamente. buena tu acotación sobre los avisos para diario, mira, no se me había ocurrido, Claro, pero yo realmente es complicado, ¿no? Porque muchas veces Bueno, nos encontramos con esa problemática de tener que mandar las publicidades o los avisos, y Sí, todo o esto que estamos hablando se aplica exactamente igual. Correcto. Totalmente, sí. el formato que trabajamos es PDF, nosotros trabajamos, porque el PDF tiene una característica de impedir, evitar que se modifique y dejar todo, digamos, el diseñador termina de hacer su trabajo y graba en el formato PDF y lo convierte, o sea, no sé el programa que esté usando, imaginemos Corel, ¿no es cierto? Lo que sea. Bueno, no sé, pero con las tipografías que tiene instalado en su máquina, convertir todo a curvas y mandar PDF, porque no tenemos las tipografías que tiene en su máquina, ni sabemos de qué son, ni nos interesa ponernos a bajar, o sea, no tenemos manera de estar bajando. Entonces, que venga convertido a curvas, eso es fundamental. Y el PDF, como te digo, un poco por esa garantía de que va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser imposible de modificarlo. Esto también es una práctica que tenemos con los diarios, ¿no es cierto? Porque justamente que no se modifique, ya sea accidentalmente algo, que no se muevan elementos, ponerle de la composición, que quizás también tendría que hacer una observación de eso, porque inclusive hasta con los PDF ha pasado. Hay algunos filtros que usan los programas de diseño. Pongo nombre Corel porque se me ocurre nomás, pero podría ser cualquiera. Hay algunos filtros que usan los programas de diseño que no necesariamente quedan bien en el PDF. La versión del PDF que garantiza esto creo que es el X3, ahora se me confunde un poco, pero hay algunos de estos filtros, transparencias, que cuando pasan al PDF no pasan bien y hemos tenido errores digamos, de impresión porque en el PDF están, pero en el pliego impreso no. Vamos hacia atrás y el PDF no es de la versión correcta, o sea, el PDF ha ido progresando, evolucionando y no necesariamente mejorando. Y los programas han mejorado y han incluido características que no son compatibles, justamente. Entonces, esa falta de compatibilidad hace que, bueno, en el resultado impreso no sale. Esto de la conversión a curvas de las tipografías y el aplanado de capas en el caso de los programas de diseño de Photoshop es fundamental, porque de esa forma queda todo plasmado en una única capa, no hay elementos que están en otra parte, eso es fundamental. Y después respecto del tema formato, mientras decía eso me acordaba de otro caso, de que el formato de la página sea el formato de la página, no una página, un formato de archivo de 1 metro por 1 metro que tiene elementos
que no usé. Esto es muy, muy normal en el proceso de diseño. Lo corro a un costado, total no se ve, pero viene con ese elemento. Termina siendo un PDF de 100 megas que tiene cosas que no van a salir impresas y que eventualmente pueden llegar a perjudicar o pueden llegar a quedar en otra página. Bueno, de esto hemos visto, por eso lo comento. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si quedó todo respondido. Podría hablar de todos los errores frecuentes que fueron pasando y que de eso Sí, también sí. Algunos no tan frecuentes, por suerte, pero sí, esto, así, sí tengo muy presente elementos, me puedo poner a buscar, hoy buscando fotos encontré fotos de errores, por Dios, cantidad. Elementos que se pierden. Nuestro proceso también tiene sus defectos, o sea, no somos divinos todo el tiempo. Hemos cometido errores y hemos descubierto errores que suceden en el proceso normal. Y justamente uno de estos es perder elementos al momento de ripear el PDF. Nosotros recibimos el PDF y hay que pasarlo primero por una estandarización, o sea, evitar, analizarlo, esto lo hace software, ¿no es cierto? Analizarlo que no tenga pantones, que no tenga tipografías que no existen, que esté todo dentro del mismo archivo. Después homogeneizar los nombres justamente para que el programa de imposición sepa de qué se trata lo que estamos recibiendo, que es la página 1 de un conjunto de páginas que corresponde a tal cuadernillo, no sé, la que sea. Y después eso se pasa a lo que es el ripeo, que consiste en generar un TIFF del PDF por por cada color. Este TIFF justamente es un formato bitmap que ya es un punto, la mínima definición que puede ubicarse sobre la plancha, y bueno, en ese proceso se han perdido cosas, y bueno, yendo para atrás, buscando dónde se perdió, ahí nos encontramos con esto que les comentaba, que justamente era por elementos incorporados en el diseño que no eran compatibles con el PDF. Y para nosotros el PDF se veía bien y bueno, ya pasó. Después lo de las páginas, lo de las páginas más grandes, comento el caso de que hay cuando el diseñador está trabajando y trabaja sobre dos, o sea, en una página que tiene elementos de otra, o sea, que está trabajando sobre un espacio, llamémosle, y tiene, bueno, un logo que va a usar en otra página. Bueno, esos elementos después terminan viciando el proceso y se nos ha trabado, hemos tenido problemas y han salido impreso cosas, o no han salido impreso cosas que tenían que salir. Acá hay una pregunta, Luis, de Clara, que dice, ¿cómo ven a la impresión del diario en 5 a 10 años, teniendo en cuenta los avances tecnológicos? Es una buena pregunta que todos los dueños de medios, y Victoria la sabe, están tratando de responderse hace bastante tiempo y es difícil de encontrar la respuesta a esa pregunta. Bueno, Victoria también, por formar parte de un diario centenario, casi, digamos, y se ha reconvertido a través de estos 100 años. Bueno. Es un momento difícil, obviamente, la impresión de los diarios. Es difícil, las tiradas han bajado, es indudable, es indiscutible. No, por ahora no ha mermado esa baja, no se ha mesetado. Se cree que en algún punto va a quedar aquel consumidor de diario papel, en algún punto que ya no siga bajando, algún lector que le siga interesando el papel, pero es un tema que se está discutiendo mucho en los medios gráficos, hacia dónde va a ir y cuánto tiempo más el papel va a sobrevivir.
Hay experiencias de otro tipo de productos gráficos que también se pensó que iban a desaparecer, como los libros, cuando vinieron los ebooks y los audiolibros y demás, y sin embargo se ha mantenido más de lo que se pensaba. Es una pregunta difícil de responder. Confiamos en que la gente siga consumiendo. apreciando el papel. Sí es cierto que hoy por hoy, y eso es lo que AGL se ha transformado en una máquina de hacer diario, es que no es rentable para las empresas periodísticas tener, como tenían en la antigüedad, cada diario su planta gráfica. Claro. Es decir, no tiene sentido para diarios de a 150 kilómetros a la redonda cada uno tener su planta gráfica porque las tiradas no lo permiten. Entonces, AGL en ese sentido ha sabido captar esos clientes y estamos siendo un poco como el último dinosaurio de la región, digamos, ¿no? Es una pregunta, no sé si Victoria tiene alguna información más que lo deben Perdón, Pablo, vos sabés que me hiciste acordar de una vieja discusión que hubo hace como 20 años atrás, cuando se rediseñó el litoral, en su momento 20 años debe haber sido más o menos, un poquito más o menos, y si era sábana, si era tabloide, si era vespertino, si era matutino, o sea, era como, no, si es matutino, no es el litoral. Que fueron decisiones que yo sé que en ese momento, en el rediseño, tenía la posibilidad de conocer a algunos que estaban trabajando en el rediseño, eran todo un planteo con respecto a si se perdía la esencia al ser tabloide y al no ser sábana, por ejemplo. Y hoy por hoy son tabloide todos y siguieron sobreviviendo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que estos procesos también dan a cambios evolutivos en lo que tenemos, ¿no? Sí, Vicky. más que nada creo que tiene que ver con eso, con que uno se va tratando de adaptar a los tiempos. Es muy difícil proyectar de acá a 5 o 10 años, no sabemos si el mes que viene podemos salir, así que imagínense que está todo complicado. Pero respecto al tema de diarios, a ver, creo que va a haber un público quizá donde va a buscar quizá un contenido más diferencial. Nosotros creemos, o por lo menos es lo que se charla, en una tendencia más a un consumo de diario de fin de semana, de papel, ¿no? De fin de semana, con análisis más extensos y un contenido más de lectura más precisa, quizá, con temas más de investigación y demás. Es un poco hacia lo que se proyecta. Lo que pasa que también, hoy por hoy, las estructuras de los diarios están armadas para tener, bueno, desde ya, diario de todos los días, o sea, no un semanario, y también a la vez esta necesidad de, bueno, de redacciones muy grandes que van quedando. Entonces, nosotros, si bien tenemos todo un desarrollo en digital muy fuerte, donde estamos también tratando de ver, o sea, estamos trabajando para el tema de todo lo que tiene que ver con membresías y demás, que es un poco un paso posterior próximo, digamos, del diario. El papel para nosotros sigue siendo importante, le damos un valor importante, y trabajamos para que eso se vaya mejorando. Esto que vos decís de adaptar el diseño quizá en su momento a tabloide, hoy por hoy a diarios hacemos uno a la mañana y uno a la tarde, con la idea justamente de ir viendo qué pasa con ese público que va a seguir consumiendo noticias. Y bueno, la verdad que tratamos de seguir en esa línea. Respecto a pandemia, eso sí, la baja se notó, pero tampoco fue una caída tremenda, como en un principio quizá todos teníamos esa sensación de que no sabíamos qué iba a pasar con el papel. Pero bueno, por ahora tratando de hacer el equilibrio. Obviamente no es lo mismo de hace 10 años atrás, por eso digo, si yo tengo que proyectar 10 años, creo que, no sé, no puedo ni pensarlo, creo. Sí, imagínense que un poco, para también volver al principio, cuando AGL se funda, la idea de, por ejemplo, Clarín,
era establecer una serie de plantas satélites en el interior del país, Argel era la primera, para llegar más rápido a esos diarios del interior, a esos sectores del interior. Se pensaba otra planta en Tucumán, otra planta en el sur del país. A ver, Internet obviamente terminó con todo eso. Hoy el diario no compite por la noticia primera, el famoso paren las rotativas de que tengo que poner una noticia porque si no sale en el diario nadie la tenía, bueno, hoy no existe. Pero también es cierto que hay un público, como dice Victoria, que la parte editorial, de leer a determinados periodistas y de tener esa información de que alguien se tome el trabajo todavía existe. Tanto eso como la otra parte de lo que es la folletería comercial. Si bien hoy te llegan las ofertas vía celulares, vía internet, vía Facebook, el cliente las mira distinto. Digamos, una publicidad, un poco lo pasa, que te llega en un celular o que te llega en una página de internet de un diario, quizá vos le estás dando clic para sacarla. Y cuando vos le recibís el folleto en tu casa, lo lees, vas a la casa de electrodomésticos para decir, este es el producto que quiero. Entonces todavía hay un público que demanda eso. Esperemos que siga estando un tiempo más. Acá, perdón, acá Clara aclara, perdón, que se refería más que nada a, creo que dice que hace mucho al diseño, si se va a conservar el diseño o no. Apuntando a otro público. Y eso son decisiones estratégicas de mercado, me parece que es difícil saber si se va a conservar el diseño o no. Aclaró de que dentro de los diarios del país es uno de que se ha rediseñado hace no tanto. A ver, considerando eso, ¿no? No, pero ella dice por ahí, por el diario, por el Litoral, por ejemplo, en cuanto sí. al rediseño del diario. Sí. Bien, a ver, sí, el Litoral tuvo varios cambios de diseño, si bien algunos quizás se notaron más, otros menos, ha ido cambiando. De hecho, ahora en este último tiempo se han hecho algunas cosas con fotografías y como una impronta distinta, no sé Luis si vos a eso o sea, como sí, por ahí hay algunos cambios en tapa y algunas cosas un poco... Tengo unos cuantos años en este medio y bueno, sí, he visto varios rediseños profundos, algunos, como dijo Carmen hoy, el paso de sábana tabloide fue importante, hubo rediseños de fondo y hay, lo que hay ahora, lo que yo noto ahora es una adaptación, un proceso de adaptación, diría constante o frecuente, para no ser constante, no está cambiando todos los días, no. Frecuentemente hay una adaptación de contenidos, de secciones, de dónde están las secciones. Por ejemplo, a ver, el año pasado empezamos a jugar mucho más, y esto por una decisión también de no tener tanto, no queríamos achicar un poco el tema de papel, lo necesitábamos hacer por algunas cuestiones también de costos y demás, empezamos a trabajar una contratapa de deportes, por ejemplo, que eso fue algo distinto, novedoso, y que no era común porque el deporte salía como un suplemento, un insert. Después, creo que también otra cosa que hacemos, nos permitimos por ahí jugar. Digo, si hay alguna foto que se puede jugar y ponerla no sé, cortada, que vaya encima de quizá la marca, lo empezamos a hacer. Esos son como pequeños permisos que se van dando los mismos diseñadores y diagramadores del diario, y sí está previsto un rediseño que no creo que cause así, no va a ser un rediseño de impacto, pero sí está previsto un rediseño que, bueno, que lo teníamos en realidad previsto para ahora, era mayo, junio, y quizás se demore un poco más porque, bueno, la idea es poder salir en una etapa que esté un poco más positivo todo, ¿no? Y por eso es que estamos en esa etapa, pero sí, estamos trabajando en un nuevo diseño. Y sí, de acá 5 o 10 años es difícil saber en qué estaremos. Pero creo que el tabloide
quedó bastante demostrado que es bastante Más allá, positivo. insisto, más allá del formato, la realidad es que el diario tiene cuerda todavía para bastante tiempo, los diarios. AGL en particular, por esta condición que comentaba Pablo, de ser una máquina de hacer diarios, no es un diario que imprime su diario, sino una máquina que imprime los diarios que vengan. Tiene condiciones ideales en ese sentido frente a las críticas condiciones que están viviendo todos los diarios del interior, particularmente los del interior del país, ¿no es cierto? Donde se les complica tremendamente mantener su planta impresora chiquitita para hacer su diario, porque justamente es imposible, irracional mantenerlo. O sea, nosotros en ese sentido estamos en una posición privilegiada, podría decir, frente a la capacidad todavía que tenemos ociosa de poder seguir incorporando productos. Aún Y ahí cuando... aprovecho, Luis, perdón, porque veo una otra pregunta en el chat del grupo, dice, ¿cuánta gente trabaja en Perfecto, la planta? es el momento. Y tiene que ver con eso. Es decir, en la planta desde 2009 a 2019 trabajan 50 personas. Ni una más ni una menos de cuando se fundaron. De cuando se fundó AGL, digo, entre 36 y 40 gente de planta y 10 administrativos. Y esas 50 personas imprimen 10 diarios. Tienen que darse cuenta que esos 10 diarios requerían para su planta impresora al menos 10 personas por cada uno de los diarios. Si no me equivoco, Luis, corregime vos. Sí, fácil. Hoy Sí, la máquina, fácil. esa máquina gigante que vieron ustedes en la foto que puso Luis, la manejan 5 personas, de los cuales hay un bobinero, 2 ayudantes de maquinista y un maquinista. Y en expedición trabajan 2 personas por turno y en preprensa trabajan 2 personas por turno. Esto tiene que ver con la optimización de los recursos y la posibilidad de, con esos mismos recursos, imprimir esa cantidad de diarios. Entonces te hacen competitivo en cuanto a costos, ¿no es cierto? Sí, la realidad del diario particular, o sea, de cada diario, o del diario como medio, sin duda que es una realidad cambiante, necesariamente cambiante para ir adaptándose al lector, a las exigencias del lector. Un poco lo que decía Victoria, conocemos ejemplos de diarios tradicionales, el primero que incursionó en esto en el país, la Nueva Provincia en Bahía Blanca, que empezó con esto del fin de semana, un diario de viernes, sábado y domingo. Raro, nos sorprendió a todos, pero la verdad no está tan mal. Y algunos se van adaptando así y van tomando esa tónica. ¿Todos van a bajan de tirada? Obvio. ¿Bajan mucho? Obvio. ¿Van a seguir bajando? Obvio. Pero ¿van a dejar de imprimir? No creo. O sea, esa es la realidad. O sea, simplemente van a ir adaptándose. Por supuesto, tienen que seguir convenciendo al lector, de que son un medio creíble y necesario, o sea, complementario de lo, no sé, del celu o de la web, del diario, pero a ver, van a existir por un rato largo. Confío en eso. No, y sobre todo también la presencia de la firma y el editor detrás de cada diario, que por ahí en eso va mucho con el tema de las redes, con el tema de la información a través de redes sociales y demás. Por ahí es otro campo ese y otra cuestión, pero también tiene que ver esto del aval de quién está detrás de cada diario y quiénes son los que escriben y quiénes son los que firman, cómo se verifica la noticia. Eso es también una lucha bastante importante por parte de la gente de prensa, que realmente la están llevando adelante, la estamos llevando adelante entre todos, poniendo un granito de arena para que, más allá de lo interesante y demás, también una cuestión de derecho a la información, que me parece que es importante, y derecho a la información que esté verificada, ¿no? Bueno, Sí. no sé si hay alguna otra pregunta.
o algo. O Luis, perdón, ¿querías agregar algo? No, está bien. Te corté, discúlpame. No, por Porque favor. justo estaba mirando el chat. No, por favor. Al contrario, estoy atento a cualquier pregunta que surja. Claro, porque por ahí aparecen y si no las pierdo. No sé, a mí me parece súper interesante todo esto y que da para mucho más para hablar. Desde un lado, todo lo que es los cambios de los diarios o de los periódicos y sus nuevas redefiniciones a partir de los nuevos medios, me parece que da como para todo un capítulo, ¿no? Coincido en que a lo mejor no cambien, lo que va a cambiar es el tipo de contenido, ¿no? Acá me dice mucha gente que quieren ir a conocer la Ferrari. Vamos a hacer un tour. Así que vamos a tener que armar un tour, tenemos los datos de lo que hicieron en la charla. Es posible, Claro. a ver, es posible hacerlo. Pues acceso a nuestros mails y cuando gusten. Y la verdad que, bueno, Luis por ahí está acostumbrado, yo también tengo 20 años de experiencia en la gráfica y demás, pero ahí está la Ferrari, mirá. También es importante esto, no hay en la Argentina, y esto es una máquina que se compró en el 2009, 0 kilómetros, En no hay en la Alemania. Argentina una imprenta No, de diarios sí. más moderna que esta, y está en Santa Fe. No es menor el tema, porque Bien. obviamente después Tenemos vino que todo estar el... muy orgullosos. Sí, es que es así, y lo hemos analizado con otro, porque después, obviamente, todo este cambio de la pérdida de volumen y demás, hizo que las empresas periodísticas no invirtieran quizá en maquinaria nueva. Esta es una máquina, bueno, que tiene características, francesa, que era punta de tecnología en el momento que se compró, todavía está muy bien mantenida porque bueno, obviamente la cantidad de pliegos que imprime requieren una mantención muy fina, porque es otro tema, no puede no salir el diario. Es decir, el diario es todos los días, no se puede romper esa máquina porque en 10 años a la fecha no hubo un solo día ni que el Litoral, ni Clarín, ni otros diarios dejara de salir. No es menor el tema, aunque parezca que es habitual, no es menor. Y encantado de que cualquier diseñador se acerque a la planta. Nosotros vamos a dejar nuestros correos electrónicos cuando gusten, cuando piensen en un producto que alguno de sus clientes o potenciales clientes les pidan. Encantado. Estamos en Sauce, nos escriben, nos piden en cualquier momento. Es hermoso ver cómo sale el diario de esa máquina. Se los recomiendo. Sí, acá nos dice Sil también que sería muy bueno que desde la facultad se organizara. Sí, es un poco complicado, pero bueno, tenemos los datos de los que participaron en esta charla, y si podemos organizar, aunque sea con este grupo, particionándolo o algo para no molestar, apenas podamos salir de casa, vemos la posibilidad de hacerles una visita, porque yo también tengo muchas ganas de verla, te lo digo. No de manejarla, porque no me da para tanto, pero... Es buena la apreciación de Diego, que supongo que en referencia a la Ferrari, Luis dice los litros de tinta que debe consumir la Ferrari. Es real. Es cierto. Debe consumir litros de tinta, no de nafta, de tinta. Pero aparte, qué sorpresa que justo estén en su aniversario. Justo. Pero, hoy, no sé, hoy es el aniversario de la inauguración. De la inauguración. En concreto, la realidad es que el Litoral empezó a imprimir en AGL el 12 de mayo. Mirá que todavía me acuerdo, ¿no? Clarín empezó a imprimir en AGL creo que el 5 o 6 de junio, o sea, unos días después de la inauguración. Hoy es el aniversario, hoy es el 11º aniversario de la inauguración de la planta. Mira vos, qué justo, qué casualidad. Bueno, yo no sé, no tengo más preguntas, no quisiera tampoco molestarlos tanto, porque han sido tan amables en venir, y ya les digo, nos dejaron, a mí por lo menos, con un montón de ganas de
recorrer la planta, de verla en funcionamiento. Tuve la suerte de ver la vieja, pero la imprenta del litoral y verlos del litoral saliendo, y era impresionante, o sea que me imagino lo que será esto, ¿no? Habla de mi edad eso, lamentablemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenés más de 11 años, entonces. ¿Eh? Tenés Sí, más de 11 años. sí, de experiencia, sí. Bueno, no sé, desde mi lado agradezco muchísimo, muchísimo la colaboración y la predisposición, porque la verdad que a partir de un llamado que le hice a Victoria, se realizó esto, y bueno, si bien la conozco hace muchos años, agradezco muchísimo, muchísimo su predisposición, y que se sumen a esta propuesta de charlas me parece interesantísimo, porque es afianzar vínculos y a su vez que nosotros como diseñadores podamos conocer cosas que a lo mejor no tenemos la posibilidad de conocerlas de otra manera. Y estas charlas son un poquito más informales, y eso es muy interesante también, nos permite interrelacionarnos mejor. Mil gracias por estar, Cristian. Bueno, sí, primero me comprometo, como dicen ahí, desde la facultad, para este grupo que participó, se ganó el lugar o el asiento para el El viaje a la traslado final. a la planta. Yo también conocí la que estuvo acá, la que estaba acá en Pedro Víctor, y bueno, sería nada, un honor poder ir ahí y ver en vivo lo que es esta, vamos a ponerle Ferrari a este grupo, que la llamamos así. Y bueno, agradecerles, la verdad que sí, es muy importante para nosotros, la facultad, generar un vínculo con la empresa, y bueno, y que sea a través de formar a nuestros futuros profesionales, y también por profesionales que en esta charla se suman para conocer las cosas que se hacen, lo que tenemos en la ciudad, en la región, y la intención es simplemente esa, un lugar educativo que tenga un acercamiento con la industria, en este caso con la empresa GL, y queremos agradecerle por el tiempo y por toda la información que nos han brindado, y cuando se vuelva al acercamiento, Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí golpeando las puertas. Sí, tal cual, nos conocemos, es Santa Fe, nos conocemos todos, así que cuando quieran, a disposición. Para nosotros también, para mí algo nuevo, que era un poco lo que charlábamos, pero me parece que suma mucho. Somos empresas que estamos acá en Santa Fe trabajando, y ustedes, bueno, los que están estudiando, u otros que ya están trabajando en este campo, que la verdad que estamos todos tan relacionados que creo que está bueno esta cercanía y poder hacer este ida y vuelta, así que bueno, un gusto para nosotros también. Adhiero a lo de Victoria, no mucho más para agregar. Un placer que la universidad nos tenga en cuenta, que la facultad nos haya invitado, y como siempre a disposición para lo que gusten. La idea es que todos nos veamos beneficiados para poder compartir conocimiento. Siempre es importante. Bueno, Gracias. yo agradezco la participación y la oportunidad para dar a conocer la empresa. Esto realmente creo que es valioso, que conozcan lo que hay tan cerca y que es algo único en el país.